Que el Señor le bendiga a todos. Es un privilegio de parte de Dios que estemos aquí reunidos otro domingo más, ¿verdad? Para aprender de la palabra del Señor. Sean bienvenidos todos. Me alegra que estemos aquí con el deseo de estar en la casa del Señor y aprender de su palabra. Antes de comenzar este tema, quiero que recordemos la clase pasada. ¿Se acuerdan cuál fue la clase pasada? Fue la introducción a la predestinación, pero estábamos viendo un dilema histórico. Estuvimos aprendiendo una secuencia de personajes que a través de la historia venían en ideas divididas, ¿verdad? ¿Se acuerda, hermana Arlene? Amén. Bueno, y todo comenzaba con Agustín y Pelagio, ¿se acuerdan? Y de ahí se dieron unas ideas y salió el semipelagianismo y el agustinianismo. Y aprendíamos que el semipelagianismo ya es algo dentro de la iglesia, ya son hermanos cristianos que creen en Dios. Amén. Pero ellos, los hermanos que están en ese lado, dicen que el hombre no puede ser salvo sin gracia, pero que depende del hombre si acepta o no acepta la gracia. ¿Sí? Y luego también veíamos la parte del agustinianismo que defiende la dependencia absoluta de la gracia e intervención divina de Dios, porque un pecador muerto no puede ni posee el poder para venir a Cristo. Y veníamos abriendo la línea de cómo se habían dado las cosas, y de ahí mencionamos personajes como los reformadores. Estuvimos hablando de Arminio, que se inclinaba al lado del semipelagianismo, y luego que estaba Calvino por el otro lado, que venía defendiendo la idea del agustinianismo. Pero el punto central de todo esto es que había una sección que defendía que era absolutamente gracia y poder de Dios, y otros que defendían que hay gracia, pero la cooperación del ser humano. Amén. Entonces, hoy vamos a entrar ya directamente al tema de la predestinación, pero teniendo claro esas dos partes. El tema de hoy va a ser la predestinación, y no vamos a ver la predestinación como una doctrina, porque hay muchas doctrinas de la predestinación, muchísimas, no solo es una, es muchísimas, pero vamos a ver la predestinación como la Biblia lo enseña. Amén. Y antes de iniciar, quiero que hagamos una pequeña oración para que Dios nos dirija. Padre Celestial, muchas gracias por este momento que estamos en tu presencia. Oh Señor, tú sabes cuán difícil es para mí, y no puedo hacerlo yo. Señor, toma el control de mi mente, toma el control de mis palabras. Es tu pueblo, Señor. Permíteme hablarles tu palabra y que vaya, Señor, sin incertidumbre. Y que todo lo que no puedan entender, porque yo no puedo explicar, lo que tú se los reveles. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pido, Padre Santo. Amén y amén. Vamos a entrar ahora al tema real de la predestinación. Y hablábamos que la predestinación, hermanos, no es una palabra inventada, es algo que está escrito en la palabra de Dios, según lo que decía Efesios capítulo 1, versículo 11.
Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 11. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Hermanos, para entender la predestinación antes debemos tener claro que Dios es soberano. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? El problema de la interpretación real de este tema es que hay variaciones de cómo es que Dios es soberano. Cada uno tiene su manera de entender la soberanía de Dios. Amén. Entonces, lo que quiero hoy en este pequeño ejemplo que he dibujado aquí en la pizarra es que entendamos la soberanía de Dios. Si ustedes pueden ver, yo tengo hecho un círculo grande, ¿verdad? Y tengo unos puntos dentro del círculo y hay un círculo pequeñito en el medio. El círculo pequeñito en el medio es el sol. De ahí todo esto que está alrededor es el universo. ¿Sí? Todos los puntos que están dentro es el universo. Pero Dios envuelve todas las cosas. La Biblia dice que todas las cosas, todo el universo, por Él fueron hechas. Y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Entonces Dios es el que sostiene todas las cosas. Y vemos que Dios es el que ordena que aparezca la tierra, hace separación entre la luz y las tinieblas. Amén. Él es el que mide las distancias de planeta a planeta. Él es el que hace surgir la vida de donde no hay nada. Amén. Él dice, hágase y se hace. Amén. Entonces, la soberanía de Dios está por encima de todas las cosas, porque todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. ¿Entendemos eso? Gloria a Dios. Cuando decimos que Dios es soberano, hermanos, tenemos a Dios en la posición suprema. Él ordena, manda y decreta. Él es la autoridad máxima. No existe alguien más grande, poderoso y poderoso que Él. No hay otro poder que se haga ver como una amenaza ante su poder. Él es Dios. Amén. Él tiene control de todas las cosas. Nada de lo que pasa en todo lo creado está fuera de su control. Nada, absolutamente nada. Todo está regulado y establecido por Dios, aun siendo nosotros criaturas libres. Amén. Pero usted me va a decir, pero es que ahí hay un dilema, porque si Él es el que ordena todas las cosas, entonces yo no soy libre. Pero solo para que tenga algo claro que le quite ese pensamiento. Hermanos, Adán y Eva pecaron libremente. No vemos a un Dios que les mantiene, porque así es lo que yo quiero. No lo vemos así. Dios crea criaturas libres, pero en sus libertades Él es soberano. Amén. Si usted cree que hay una situación que está fuera de la voluntad de Dios, entonces estamos diciendo que Dios no es soberano. Porque entonces hay cosas que están fuera del control de Dios, y puede ser que una cosa que esté fuera de su control se levante en contra de Dios y arruine los planes de Dios. Y eso no es posible. Amén.
En la clase pasada decíamos que Dios tiene el poder sobre todo y que Él tiene el poder de erradicar la maldad. ¿Se acuerdan? Pero que si Él actúa con justicia sobre la maldad, hasta nosotros nos vamos, hermano. Entonces, hay misericordia, extrema misericordia en la justicia que Dios podría hacer con el mundo. No existe nada que pase que asuste a Dios. No existe. Gloria a Dios. No podemos pensar que Dios dijo, pasó esto allá en la tierra y no me di cuenta. No sucede así. Hay distintas maneras en las que Dios ordena que las cosas pasen, pero no necesariamente quiere decir que Él va a venir y va a hacer que las cosas pasen. Amén. Pero todo, hermanos, todo sucede conforme la voluntad soberana de Dios. Y Él cumple sus propósitos. Siempre va a cumplir sus propósitos. Hay cosas que realmente no podemos atribuirle a Dios. Y en eso hay que tener mucho cuidado. No podemos atribuírselo a Dios, como por ejemplo la maldad del mundo. O las enfermedades. O la manera de la muerte de sus siervos. O el sufrimiento de las personas. Eso no se lo podemos atribuir a Dios. Todo pasa porque Dios lo permite. Esa es una cosa, que Dios lo permita. Y otra cosa es que Dios lo imponga. Amén. Entonces, no necesariamente es que Dios viene al mundo y provoca la maldad, ni le pone las enfermedades a las personas porque Él se complace en el sufrimiento de las personas. Dios no es así. Amén. Quiero que sepamos, hermanos, que el mundo está lleno de maldad. Y eso no viene de Dios. Amén. Siempre nos tocará vivir en un mundo que está en descomposición por su pecado. Y eso no es culpa de Dios. Amén. Estamos en el mundo y vamos a sufrir las consecuencias del mundo y vamos a ser impactados por la maldad del mundo, pero no viene de Dios. Amén. Los que creen en Él sufren, y los que no creen en Él también sufren. Hay enfermedades que las tienen grandes siervos de Dios, y también enfermedades que las tienen gente que no quiere nada de Dios. Entonces podemos ver que estamos en un mundo podrido, pero no es culpa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿en dónde está su soberanía? En lo que Él decide que pase. Ahí está su soberanía. Él reina, Él tiene el dominio sobre todo. No existe criatura que no se someta a su poder. Incluso Satanás y las criaturas del infierno actúan bajo los límites establecidos por Dios, porque Él tiene todo el poder, hermanos. Gloria a Dios. Él tiene el poder para sanar las enfermedades. Él sana a los enfermos. Él resucita a los muertos. Gloria a Dios. Pero también tenemos que entender que Él no está obligado a hacerlo. Amén. Y si Él no lo hace, si Él no nos sana, gloria a Dios, es porque esa es su voluntad. Y si Él tomó esa decisión, la tomó de manera soberana. Amén. Incluso, hermano, Él determina el tiempo de nuestra vida, la forma de nuestra muerte para su propia gloria. Parece así, ¿verdad? Pero quiero decirle que la muerte de los apóstoles fue para su propia gloria.
Y los apóstoles sufrieron toda la magnitud del poder de la maldad en ellos. Pero eso no venía de Dios, venía del mundo. La maldad fue la que se descargó en el sacrificio de Jesucristo. Y eso no venía de Dios. Mayormente hay otro conocimiento que está mucho más amplio que la maldad de la tierra en el mundo con Cristo. Pero lo que quiero decir es que la manera en que nosotros morimos también le da la gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, la crueldad del ser humano no tiene nada que ver con el poder de Dios. En Génesis 50:20 aparece la historia de cómo los hermanos venden a José. Y cuando José está frente a ellos, le dice, yo quiero que vayamos a ese versículo. Génesis 50:20. ¿Lo tenemos? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mire ahí, hermanos, toda la perversidad de sus hermanos y la maldad de sus hermanos de venderlo. ¿Cómo se puede notar la libre decisión del ser humano de hacer maldad? Pero también podemos identificar la soberanía de Dios sobre esa maldad. Amén. Gloria a Dios. Y hay otro aspecto que entra en juego aquí. Y es que Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Ese es uno de sus atributos. No solo determinó y diseñó y creó el origen de las cosas, sino que también ya estableció el fin de las cosas. No hay nada que esté en balanza, que no se sabe cómo va a terminar. Dios ya determinó el fin de las cosas. Él es la sabiduría, Él es la inteligencia, no hay nada oculto en Él. Todos disfrutan de la misericordia de Dios cada día, hermanos. Él hace llover sobre buenos y malos. Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Mire, Dios nos hizo venir al mundo, Él nos eligió. Él eligió que fuéramos el espermatozoide que entrara al óvulo. Solo había selección. Él eligió qué óvulo sería el que sería fecundado. Él decidió en qué país naceríamos, en qué cantón, en qué familia y por quiénes vendríamos. Él eligió el año, el mes, el día, la hora, los minutos y los segundos. Amén. Él conoció desde antes de la fundación del mundo en qué iglesia nosotros estaríamos hoy. Él es soberano. Gloria a Dios. Y Él conoce nuestro principio y nuestro final. Y ahora quiero que entremos con este conocimiento de la soberanía de Dios a un versículo que comúnmente da respuesta, una respuesta inmediata a lo que es predestinación. Pero vamos a ver predestinación en un concepto completo. Y este versículo es Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2. Amén. ¿Lo tenemos? Elegidos según ¿qué? La presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Ahora vemos otra palabra en juego. Ya no solamente es predestinación, es presencia.
presciencia. Gloria a Dios. Hay una desviación aquí de una interpretación que encierra lo que es presciencia y se defiende como preconocimiento. Y es que Dios toma lecciones, pero de acuerdo a su preconocimiento, a su presciencia. Pero yo quiero que tengamos claro estas cosas, miren. Son conceptos importantes. Presciencia, hermanos, es el conocimiento anticipado de todas las cosas. Pre es antes y ciencia es conocimiento de todas las cosas. Pero luego tenemos la palabra predestinación, que la palabra de predestinación es un cambio de destino desde antes. Pre es antes y destinación es destino. Amén. Son palabras muy diferentes. No son iguales. Gloria a Dios. Ahora, el tema de confusión en la predestinación es que se unen estos dos conceptos y se hace dependiente el uno del otro. Amén. Comúnmente se interpreta este versículo que acabamos de leer, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, como que Dios ve a través del tiempo y ve que el hermano Nelson va a responder positivamente al Evangelio y él va a ser un hijo de Dios y él va a estar aquí en la iglesia y va a ser un cristiano. Entonces, por esa acción que el hermano Nelson tiene, que Dios ve a través del tiempo, entonces él lo elige, porque Dios conoce que hermano Nelson va a responder bien. Eso es lo que enfoca la idea del preconocimiento. ¿Estamos entendiendo? Es como que Dios ve a través del tiempo la decisión del hermano Nelson. Y por esa decisión que él va a tomar, entonces Dios lo elige para ser salvo. Porque la predestinación está basada en salvación. La predestinación no está diseñada en que pasa un accidente y es porque Dios lo predestinó. No, la palabra dice predestino. Estamos hablando del destino final. Hay salvación y condenación. Entonces la palabra predestinación se enfoca en el destino, en la salvación. Gloria a Dios. Entonces, yo quiero que tengamos esa idea clara del preconocimiento, como que Dios ve a través del tiempo y por la decisión del hermano Nelson, Dios lo elige. Pero eso, hermanos, no es así. ¿Por qué? Porque entonces la elección de Dios dependería del hombre. Dependería de la acción del hombre, de la buena obra del hombre, de una decisión buena del hombre. Porque él ve en el tiempo y ve que el hermano Nelson acepta la gracia. Y por eso él elige. Pero dependió del hermano Nelson, no de la elección de Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Entonces, hay un ejemplo que el apóstol Pablo explica. Y lo está explicando para dejar en claro la idea que él tiene acerca de la predestinación. Gloria a Dios. Y él elige un ejemplo, y no es un simple ejemplo, es el ejemplo más especial que pudo haber escogido el apóstol Pablo, porque nos deja tan claro el tema de la elección soberana inmerecida, porque eso es inmerecido, hermanos. Y este es el caso de Jacob y Esaú, en donde todo es exactamente igual. Ellos son mellizos, son concebidos en el mismo tiempo, por los mismos padres, compartieron hasta el mismo útero. Entonces es una elección que Dios hace de dos personas que vienen exactamente en el mismo tiempo y en el mismo momento de la historia. Y ese es el ejemplo que el apóstol Pablo
escoge para hablar acerca del tema de la predestinación. Vamos a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Versículos 10 al 13. ¿Lo tenemos? Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de su esposo, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Mira este ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Él está diciendo, no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal aquí en la tierra, ¿verdad? Pero dice algo mucho más importante, que está por encima de todo eso, y es para que el propósito de Dios permaneciese. Amén. Dios conoce todas las cosas, eso es indiscutible, pero aclara de que no es por las obras de ellos, sino por a quien Él llama. Amén. Es importante que entendamos la postura del conocimiento anticipado, porque ellos defienden, como dije anteriormente, que es que Dios ve a través del tiempo y ve el futuro y conoce el futuro, y Él sabe si vamos a tomar decisiones correctas o decisiones incorrectas. Y lo más desechable de esta idea es que viene a ser sostenida a que Dios elige a las personas por sus buenas obras. Eso es lo malo de la idea, porque no es tanto porque Dios ha visto quiénes son, sino por sus buenas obras, por sus buenas acciones. Y aplicándolo a lo que hemos aprendido, esto viene a ser el mismo concepto del semipelagianismo, que está muy ligado en la acción del hombre en cooperación con la gracia de Dios. Amén. Si no fuera su poder que nos resucita de los muertos, hermanos, nosotros no podríamos hacer nada. Y desde ahí es primero la obra de Dios antes que nuestra elección. Amén. Algo de lo que estamos seguros es que el propósito de la soberana voluntad de Dios siempre va a permanecer. Él le dijo, el mayor servirá al menor, y ahí está su soberanía. Amén. Él toma esa decisión de acuerdo a sus propósitos. Lo que dice ahí es que a Jacob amé, mas a Esaú. Vamos a estudiar esto. Tenemos que tener en cuenta que Dios no solo aborrece el pecado, Dios también aborrece al pecador. Eso es así. No, pero es que se oye muy feo, pero la Biblia lo enseña, hermanos. La Biblia lo enseña. Se escucha bonito que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero aquí dice en la Biblia, pero voy a decirlo como no lo dice. Dice, el versículo, a Jacob amé, mas a Esaú, bueno, pero no está diciendo que Dios ama a Jacob por sus buenas obras y aborrece a Esaú por sus malas obras. No dice eso.
Y el hecho de que yo diga que Dios aborrece al pecador es porque Dios no manda al infierno al pecado. Dios manda al infierno a los pecadores. ¿Entendemos la diferencia? Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia aquí? Porque hay un problema de entender como que Dios tiene favoritismo. Pero Dios no tiene favoritismo. Dios no tiene a alguien mejor que a otro. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tiene un muy serio aborrecimiento por la maldad y el pecado. Y este versículo no está hablando que Él aborrece a Esaú por vender la primogenitura. Ese es el pecado por el cual Dios lo desecharía si fuese así, ¿verdad? Pero, hermanos, Él elige a Jacob. ¿Porque Jacob iba a ser buena gente? No. No es así. Esaú, estaba hablando de Esaú. No elige a Esaú porque Esaú, hermanos, también peca. También peca y peca de una forma muy desagradable. Dios está viendo también que Jacob sostiene una vil y cruel mentira. Y no solamente, él se vuelve protagonista del engaño en contra de su padre. Entonces, si la elección dependiera de las obras, ¿quién de los dos merecería misericordia? Nadie. Entonces es evidente que Dios no mira por el tiempo para poder elegir a una persona por sus buenas acciones. Ante Él está de frente todo lo vil de los pecados de las personas, todo lo malo que hay en ellos. Y nadie merece su misericordia. Todas las elecciones que Dios hace, hermanos, las hace porque la persona necesita salvación y porque es inútil si no tuviera una intervención divina. Gloria a Dios. Entonces Dios no puede ver así por el tiempo, porque si Él ve por el tiempo se va a encontrar con los pecados de todos. Amén. Que el versículo diga, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, está enseñando que a Jacob Dios le extiende misericordia en una medida mayor y a Esaú no le da misericordia. Y antes aprendíamos que Dios no está obligado a dar misericordia. Amén. Entonces, siempre aparece una pregunta, y es que si tenemos a dos hombres ante la presencia de Dios y los dos son pecadores, y Dios decide ser misericordioso con uno, ¿no debería ser misericordioso con el otro? Esa es la pregunta. Entonces volvemos a decir, no, eso no es justo, ¿verdad? Amén. Lo que queremos decir, hermanos, es que no es igualitario, pero tampoco es injusticia. Hay que entender eso. Porque la misericordia no lleva pecado ni lleva maldad. La misericordia es esencia de Dios, es bondad de Dios y no lleva maldad ni lleva injusticia. Esaú recibe justicia, no recibe injusticia. Lo que está diciendo el versículo es que Jacob recibe gracia por la infinita misericordia de Dios a pesar de lo pecador que él es. Amén. Pero Esaú es juzgado por lo que él es. ¿Y qué es Esaú? Un pecador. Amén. Dios no nos debe misericordia. No está obligado a dar misericordia. Él da misericordia por el puro afecto de su voluntad, porque Él es bueno. Ahora nos encontramos al apóstol Pablo con este mismo problema y esta misma pregunta de la que estamos hablando. Pero el apóstol Pablo se anticipa a esta protesta y lo hace formulando una pregunta directa
Y eso está ahí en el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna. Amén. Vemos que el apóstol Pablo se encontraba con la misma pregunta. Deberíamos tener mucho cuidado al insinuar que Dios no es lo suficientemente misericordioso. El doctor Arce dice que al escuchar palabras de personas que insisten demasiado en hacer ver como que Dios es injusto, eso le asusta. Y aconseja que no deberíamos pensar que Dios no es lo suficientemente misericordioso, porque eso es blasfemia, hermanos. Eso es como acusar a Dios que no es lo suficientemente bueno ni misericordioso como lo que debería ser. Y esto implica una atribución de pecado en Dios. Amén. Que Dios no ha hecho todo lo que Él debería hacer. Y Él concluye diciendo que ¿quién eres tú para decirle a tu Creador, por cuya misericordia te da el aire que respiras, que Él carece de misericordia? Él es el que hace funcionar todo nuestro ser. Y como ¿por qué nosotros podríamos decir que Dios no tiene misericordia? Ese es más que misericordia por lo que nosotros somos. ¿Por qué el apóstol Pablo se adelanta a esta misma pregunta? Bueno, quizás el apóstol Pablo siempre que enseñaba acerca de la predestinación se encontraba con la misma objeción de lo que estamos hablando. Amén. Y él vuelve a dejar claro que de ningún modo Dios es injusto. Y es claro que si lo ponemos desde el punto de vista semipelagiano, esto no tendría sentido. Porque ahí no necesita una intervención divina. Ellos eligen qué es lo que deciden y qué no. Amén. O también puede darse a entender que quizás el apóstol Pablo era agustiniano. Y que defendía que todo viene por la absoluta gracia de Dios. Amén. Ahora vemos al apóstol Pablo que no recurre a ninguna muleta, hermanos, de interpretación de ningún teólogo de los que hemos hablado, ni ningún estudioso erudito, ni se va y agarra un folleto para responder una pregunta de un filósofo que ha hablado de la soberanía de Dios o que ha hablado de la predestinación. El apóstol Pablo, hermanos, cita textualmente las palabras del Dios soberano en el versículo 15. Y dice: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo. Amén. El apóstol Pablo no está buscando qué dice este erudito, qué dice el otro, está basándose a lo que Dios dijo. Amén. Gloria a Dios. Y eso es suficiente para mí. No sé si para ustedes es suficiente. Amén. Este versículo, hermano, erradica todo, absolutamente todo argumento que vaya en contra de la elección soberana en la predestinación para salvación. Gloria a Dios. El texto original está en Éxodo capítulo 33. Éxodo 33, versículo 19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien de delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Amén. No vemos que Dios necesita ir viendo
por el tiempo para ver qué decisión va a tomar o si el hermano va a actuar bien. Hermanos, ante la presencia y la santidad de Dios, nadie merece misericordia. Nadie. Pero Él decide: yo tendré misericordia con el que yo quiera tener misericordia. No es por las obras de los que van a venir aquí, es porque Él los eligió. Amén. Vamos a dejar esta clase hasta aquí y vamos a seguir el tema el próximo domingo. Que el Señor les bendiga, hermanos.